Dele, muchas gracias. Todo bien, todo bien. Muy bien, me alegra. Espero que siga siendo así durante el periodo, ¿verdad? Que tengan ánimo de este laboratorio, no se aflijan. Que a veces pensamos que el laboratorio es una carga más, pero solo tienen que poner un poquito más. Si trabajan en grupo, el trabajo no es tan pesado, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, ¿verdad? Sean al laboratorio de Física 200. Este laboratorio más que todo va a ser un apoyo en el sentido de la parte conceptual de su clase, ¿verdad? Parte teórica, es decir, aquí van a poder observar fenómenos, pero digamos en términos eh, bien abstractos, en el sentido de que van a verlo de forma virtual, ¿verdad? Con un simulador, no van a poder observarlo como lo hacíamos el año pasado en el primer periodo, lo poco que tuvimos del primer periodo, ¿verdad? Eh, pero vamos a tratar de que los conceptos que se ven puedan visualizarse, ¿verdad? Con estas simulaciones. Y más que todo lo que es importante que ustedes aprendan y que se lleven de conocimiento de ese laboratorio es que aprendan a hacer informes. Parte del laboratorio es que ustedes tienen que aprender a redactar cosas como son los objetivos, las conclusiones, análisis de resultados. Y más que todo que usted tenga la experiencia de cómo tratar con datos reales de experimentos y ustedes puedan realizar conclusiones a través de ello, ¿verdad? Imagino que también que ustedes en sus clases de ingeniería, algunos que lleven química y eléctrica, si algunos ya han estado por la carrera en alguna clase, por ejemplo, circuitos en eléctrica, ya han trabajado también con laboratorios de este tipo y tienen que hacer conclusiones a partir de ciertos comportamientos de datos, ¿verdad? Entonces, lo importante de ese laboratorio es que ustedes adquieran esa herramienta o esa técnica para poder tratar datos y concluir acerca de los resultados. Bien, entonces, ahorita les explico cuáles son las disposiciones del laboratorio. Las disposiciones generales son, en primer lugar, la evaluación. Son 15 puntos o oro de laboratorio, lo demás es parte teórica, ¿verdad? De su clase. Y estos 15 puntos oro van a estar distribuidos de una manera un poco diferente a lo habitual. Es decir, van a haber prácticas que van a costar 3 puntos oro, otras que van a costar 2 puntos oro. También las prácticas se van a dividir en dos clases, ¿ok? Dos clases de prácticas. Vamos a tener unas prácticas que son tipo reporte, no, mejor dicho, tipo informe, y otras prácticas que son tipo plantilla. Aquellas prácticas que son tipo informe es donde el grupo de estudiantes va a crear o va a desarrollar un informe, bien, de acuerdo a los datos que ustedes miden en un simulador y van a realizar todo lo que conlleva un informe, ¿verdad? ¿Recuerdan? Objetivos, introducción. En este caso, en 200 no les pedimos resumen ni palabras clave, simplemente una introducción, objetivos, marco teórico, luego una tabla de datos. Nunca olviden la tabla de datos, ¿ok? Es importante que en el informe se muestre cuáles son los datos que ustedes recabaron y es muy importante que los contenga, ¿verdad? Porque es una sección que evaluamos los instructores, es decir, tiene un puntaje dentro del informe. Y bueno, ustedes saben que toda sección tiene un puntaje dentro del informe. Es decir, si no hay una sección que usted no colocó dentro del informe, esos puntos pues quedan en el olvido. Y otras cosas que es muy importante del informe, que debe contener siempre el informe, son los tratamientos de datos, que tiene que ver con todos los cálculos y gráficas que se hacen, ¿verdad? Y lo demás es análisis de resultados y conclusiones. Son las partes más importantes del informe, las que cuestan más del informe, entonces donde más tienen que concentrarse, hacer las cosas bien. Recuerden que los cálculos no están solos, muchachos, ustedes pueden consultar a su instructor, en este caso conmigo, eh, pueden consultármelo, mi hora de consulta normalmente o preferiblemente es a la una, ¿verdad? A la una todos los días, de lunes a viernes y pueden hacerme consultas también los sábados también. Preferiría que no hicieran consultas los domingos, ¿verdad? Porque es un día pues para descansar.
Y el lunes, de lunes a sábado, entonces pueden hacer consultas. La forma en que pueden hacerme consultas son variadas, ¿ok? Pueden escribirme por correo. En el campus también hay un espacio de foro de consultas donde pueden hacerme sus consultas por ahí. Preferiría que esas dos formas de consulta fuesen a la 1 p.m., bien por la hora en que yo estaría revisando esos sitios. Y el otro medio es a través de mi contacto telefónico, el cual se encuentra en el blog. Bien, en mi blog se encuentra mi contacto telefónico. Em, Allí ustedes me pueden escribir y me pueden hacer la consulta que ustedes desean sobre el laboratorio, ¿verdad? Siempre que sea del laboratorio yo les puedo contestar amablemente. Bien, entonces eso por parte de las disposiciones de cómo se va a tener, ¿verdad? En el laboratorio. Hay que presentar el informe completo, ¿verdad? Para obtener la mayoría de los puntos. Y esa es la parte de que es clase o la práctica que es clase tipo informe. La clase que es tipo plantilla, usted simplemente va a rellenar en el campus un, un tipo de cuestionario, ¿bien? Un tipo de cuestionario en que usted va a colocar datos, va a colocar resultados, va a contestar preguntas y simplemente es eso. Usted rellena un cuestionario en el campus por grupo, ¿bien? Es una actividad que se hace por grupo y lo tiene que hacer antes de una fecha límite, ¿ok? Se sube y listo. Entonces, yo reviso después o se revisa automáticamente, ya que es una actividad del campus. Normalmente esas van a ser actividades que se revisan automáticamente y ustedes sabrán cuál es su nota. Bien. Mientras que en el caso de tipo informe, nosotros tendremos que revisar el PDF que ustedes suben, revisarlo manualmente dentro del campus y ahí, una vez revisado, nosotros les colocamos la nota y ustedes ya sabrán cuál es su nota de informe. Es decir, ya no tendremos que enviarles por correo a ustedes cuáles son las revisiones. Es decir, ahí mismo en el campus sabrán cuáles son las revisiones porque van a adquirir un archivo, su mismo archivo, bien, pero nosotros los instructores tenemos la facilidad en el campus de colocar ciertas notas dentro del archivo que ustedes podrán ver una vez que terminemos de calificar. Bien, una vez dicho esto, decirles que, pues, como verán, si ya vieron que en el campus les aparece este espacio del laboratorio de 200 y consiste en lo siguiente. Como vieron en la parte de generalidades, el laboratorio se va a hacer más que todo en el campus, es decir, se va a evaluar la mayoría todo en el campus. Bien, en ese sentido de que vamos a subir todos los documentos necesarios para cada práctica en el campus. Es decir, ahí ustedes los van a encontrar, cada documento que necesitan para hacer la práctica lo van a encontrar en el campus. Van a encontrar ahí los enlaces para las simulaciones, videos también de lo que son las videoconferencias, donde tenemos las reuniones, y también las guías las asignaciones de estas tareas, es decir, las asignaciones de reportes tipo informe o los reportes tipo plantilla. Es decir, usted para cada práctica va a estar viendo en el campo virtual, según sea su sección, este tipo de actividades. Usted las va a ir desarrollando en forma grupal. En el campo virtual podemos hacer agrupaciones y dentro de esas agrupaciones podemos crear otros grupos. Entonces, funciona de la siguiente manera. En mi caso, tengo dos secciones, la del día de hoy y la del día de mañana a las 5. Entonces, tengo dos agrupamientos. Su sección, esta de aquí, y la del día de mañana. Bien, dentro de la sección de aquí, bueno, del agrupamiento para esta sección, debo crear los grupos en que ustedes van a entregar sus reportes. Entonces, al final de lo que es esta reunión, vamos a ver quiénes de acá se conocen para ver qué grupos podríamos crear de conocidos. Luego yo por correo les haría saber cuáles serían los grupos para las personas que no se conocen. Bien. Y es importante que sepan lo siguiente, que es importante que aprendan a trabajar en grupo. Eso es parte también del laboratorio. Y que se comprometan a trabajar bien en grupo. Porque en el campus, como van a trabajar en grupo, va a ser muy complicado deshacer grupos. Bien, entonces es preferible que los grupos que se establezcan desde el día de hoy, bien, queden permanentes para todo el laboratorio. ¿Ok? Entonces, eso sería lo ideal. Entonces, espero que
todos los grupos pues sean comprometidos con sí mismos, ¿bien? Y que puedan trabajar de la mejor manera entre ustedes, ¿bien? Esa es la parte del campus. También, además de las partes, de las prácticas que se van a estar haciendo, o sea, de los informes que se van a revisar, hay otra forma en que se va a evaluar. Es decir, esta parte de entrega de informes de ustedes, entrega de plantillas, cuesta un 80%, ¿ok? Un 80% de los 15 euros que van a tener. Entonces, cada práctica va a tener un 80% de la informe que entrega, del reporte que entrega, ¿verdad? Plantilla, en el caso de plantilla, ¿verdad? Y el otro 20% corresponde a una prueba que también se va a hacer en el campus virtual. Esta prueba, el coordinador dispuso que esta prueba se va a hacer en la hora de la reunión. Bien, es decir, la próxima práctica que tengamos, vamos a tener lo que es en el campus virtual, esta práctica. Bien, entonces yo una vez entre la reunión, ustedes entren a la reunión, vamos a esperar 5 minutos para que todos entren y estén a tiempos. Y yo voy a mostrarles en el campus, entonces en esos 5 minutos les voy a mostrar dónde van a encontrar la prueba, cómo ingresan, para que cada uno de ustedes haga esta prueba de forma individual. Bien, entonces esta prueba va a ser hecha de forma individual, va a tener un límite de tiempo también, ¿verdad? O sea, vamos a tener ese límite de tiempo dentro de lo que cabe dentro de la reunión, es decir, unos 15 a 20 minutos la prueba. Y normalmente van a ser pruebas de tipo selección, de forma de que son autoevaluables, es decir, usted una vez termine la prueba ya sabrá cuál es su calificación. Y esa es la manera en que ha dispuesto el coordinador que vamos a trabajar, ¿verdad? 20% de pruebas para cada práctica y los 80% de lo que es entrega de reportes, ¿ok? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Entonces todo va a ser entregado en el campus, ¿verdad? Nada por correo, Exacto. nada por... Nada por como el correo. periodo pasado. Exacto. Exacto. Nada por correo, todo va a ser puro campus. Y lo único que podría hacer por correo es que ustedes me hagan sus consultas por ahí, ¿verdad? Los que quieren hacerme consultas por correo, en dado de que se sientan más cómodos subir algún archivo por ahí para mostrarlo, pueden hacerlo por ahí. Pero también está la facilidad de usar mi número telefónico para contactarme y preguntarme por medio de imágenes algunas de sus consultas, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto tiempo tendremos para enviar cada plantilla? Eso dependerá de lo que nos diga el coordinador en cada reunión, porque cada vez que vamos a tener práctica tenemos una reunión con el coordinador y él nos da las indicaciones de cuánto tiempo damos para entrega de informes. Entonces, en este caso, ustedes van a trabajar, hoy vamos a ver la primera práctica, ¿verdad? Van a tener 10 días, más o menos, ¿bien? De 10 a 11 días para entregar su primer informe. Es decir, esta primera práctica es un informe y entonces simplemente yo les comparto la guía en el campus y ustedes verán qué es lo que tienen que subir. Pero estén pendientes, todavía no la puedo subir hoy porque es que el campus, bueno, 200, el laboratorio 200 en este periodo va a funcionar de forma casi unificada en el sentido de que eh, vamos a tratar de pasar a sacar algunas actividades, por ejemplo, esta actividad de las guías y todas estas cosas, las actividades, materiales, todo eso, las hablamos de un solo punto, todos los instructores, para colocarlas en nuestra aula virtual, bien, en ese sentido. Ya lo que es las pruebas las hacemos de forma individual cada uno, bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Y eso sería, tendrían 3 días hábiles a partir de hoy. Entonces, en el campus ya podrían ver la fecha en que tendrían como fecha límite para entregar el reporte y listo. Ustedes solo pasan pendientes de no entregarlo después porque eh, sí se va a permitir, el programa permite entregas después, pero quedan guardadas como entregas tardías. Y resulta que tenemos las instrucciones por medio del coordinador de que cada entrega tardía, o sea, por cada día que se tarden en entregar el informe, tiene una penalización del menos 20%, ¿ok? Es decir, si se tardan 2 días, tendrían menos 40% de lo que ustedes tienen en el informe. Entonces, es importante que entreguen al día
el día correspondiente de su informe. Si ya tiene una justificación válida de por qué no pudo entregar el informe, o sea, alguna enfermedad, ¿verdad? Alguna situación familiar de gravedad, entonces se entiende, ¿verdad? Entonces se puede entender eso y se puede optar el total de los puntos, ¿ok? En ese sentido. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos otra pregunta, entonces vamos a empezar la práctica del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla y quiero que me confirmen si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí. Bien, entonces, esta práctica número 1 tiene por nombre péndulo simple. Esta es la guía que se les va a mostrar a ustedes en el campus, con la cual ustedes van a trabajar, ¿verdad? La guía de apoyo. La práctica tiene pues el fin de que nosotros utilicemos un artefacto muy sencillo de armar en sí, que es un péndulo simple. ¿Ok? Este péndulo simple consiste en una partícula de masa m que está suspendida por un hilo prácticamente inextensible y que también tiene una longitud dada y que también es tan fino que podemos despreciar la masa. Podemos decir que es tan fino comparable con la masa suspendida que lo podemos despreciar. Podemos despreciar esta masa del hilo, ¿bien? Que este hilo inextensible. Y este artefacto nos sirve para medir una de las variables físicas importantes de lo que es en su clase, que es la gravedad de aceleración aquí en planeta Tierra. Bien, entonces, de forma presencial nosotros hacíamos eso en el laboratorio con montajes de péndulos y nosotros podíamos medir la aceleración de la gravedad exactamente justo en el edificio de física de la universidad. Bien, ¿y por qué digo justamente en esa localidad? Pues resulta que la gravedad no es algo que es constante en todo el planeta Tierra. La gravedad tiene ciertas variaciones, ¿ok? En sus valores, en su valor para cada lugar del planeta Tierra, ¿ok? Esto tiene que ver con la ley gravitacional de- que puso Newton, bien, que puso Newton, y esta ley gravitacional tiene como variables dos masas, ¿bien? Estas dos masas, que son las dos masas que interactúan, y abajo en el denominador tiene lo que se llama una distancia r, ¿ok? Esa distancia r es la distancia que separa al centro de masa de una de las masas con el centro de masa de las otras. Es decir, entonces voy a tratar de, a ver, voy a tratar de hacer una explicación más o menos en este sentido. Más aquí, ¿bien? En esta imagen que está aquí. ¿Pueden ver esta imagen que dice aceleración angular en el péndulo simple? Sí. Que hay como un círculo o una sección de un círculo, ¿ok? Entonces, ustedes imagínense que ese círculo es el planeta Tierra, ¿bien? Es el planeta Tierra. Y imagínense ustedes que en cierta superficie de este planeta Tierra se encuentra un objeto, bien, pequeñito, bien, no lo podemos ver, pero podemos particularizar y decir que ese objeto tiene una masa, bien, aunque sea muy pequeño, tiene una masa, bien, y el planeta Tierra también tiene una masa, bien, que es bastante grande. Entonces, esta ley de la ley gravitacional nos dice que la fuerza entre las dos partículas, que sería esta Tierra y el objeto que se encuentra en la superficie de la Tierra, existe una fuerza gravitacional, ¿ok? Y esa fuerza lo que hace es que atrae los cuerpos menos masivos al más masivo. Entonces, por eso nosotros que somos personitas con masas pequeñitas, somos atraídos al planeta Tierra porque tienen una masa muy grande, ¿verdad? Entonces, existe esa fuerza gravitacional que nos atrae al planeta Tierra, que sería al centro, ¿verdad? Como lo han escuchado siempre. Pero si ustedes se preguntan, y pueden hacerse la pregunta también, el planeta Tierra no es totalmente esférico.
Es decir, si nosotros somos rigurosos, hay lugares montañosos, lugares más altos que otros, y no podemos decir que es totalmente una esfera. Y es decir, que, que su centro de masa se encuentra en cierto punto, ¿ok? Entonces, pasa lo siguiente. Nosotros queremos encontrar también la distancia que separa ese centro de masa de la Tierra con respecto al objeto que se encuentra en la superficie. ¿Por qué? Porque esa distancia R es la que aparece en la ecuación, ¿ok? Y también es influyente en la fuerza gravitacional que ocurre entre los dos cuerpos, ¿bien? Entonces lo que sucede es que en lugares más altos de la Tierra, bien, lugares que están más alejados del centro de la Tierra, que podría ser, por ejemplo, el monte Everest, bien, resulta que la distancia R ahí es más grande que un lugar donde podríamos decir que la distancia R al centro del planeta es más pequeño. Es decir, imagínense ustedes la distancia R del el Everest al centro de la Tierra y de lo que es un lugar que se encuentra al nivel del mar, por ejemplo, Ceiba, a lo que es el centro de la Tierra. Son distancias diferentes, ¿verdad? Entonces, si nosotros ubicamos una persona en Ceiba y otra en el Everest, ambas personas van a sentir una gravedad diferente, ¿ok? Y eso lo van a sentir porque existe esta diferencia entre ambos cuerpos, es decir, entre el cuerpo que se encuentra en Everest y el cuerpo de la Tierra, hay una diferencia, una distancia diferente a la que se encuentra la persona que está en Ceiba respecto al centro de la Tierra. Bien, entonces, esta distancia hace que nosotros sintamos una gravedad levemente diferente en diferentes sitios del planeta Tierra. Y de eso depende la altitud en que nos encontremos, bien, del planeta Tierra. Bien, porque medimos esa altitud respecto a qué tanto del nivel del mar se encuentra un sitio, y ese nivel del mar se podría considerar como el nivel de una esfera, o sea, la esfera del planeta Tierra. O sea, el nivel del mar podríamos considerar como la esfera misma del planeta Tierra, y todo lo que está arriba del nivel del mar es algo que se le suma a esa distancia R de la esfera del planeta Tierra, que podríamos aproximar una esfera, ¿verdad? Porque sabemos que no es totalmente una esfera el planeta Tierra. En ese sentido, es que podemos decir que la gravedad varía de lugar en lugar. ¿Por qué varía de lugar en lugar? Si estamos diciendo que lo que está variando es esa distancia R, ¿por qué es que varía la gravedad? Pues imagínense ustedes, fuerza es igual a lo siguiente. Una constante G de gravitación multiplicada por las dos masas que están interactuando dividido entre R cuadrado. Bien, esa es la ley de la gravitación. Y nosotros podemos traducir esa fuerza F, que con todo lo que les acabo de explicar, en otra forma de expresar esa fuerza como mg, es decir, la fuerza del peso que nosotros sentimos como personas o como cualquier objeto dentro del planeta Tierra. Bien, entonces al expresar esa expresión de las dos masas dividido entre R por la gravedad igual a una masa por la gravedad, recordando que esa masa por la gravedad, esa masa que está multiplicando por la gravedad que conocemos, esa masa es la de cada personita en la superficie de lo que es la esfera. Es decir, que si nosotros venimos y en la ecuación cancelamos masa y masa, tendríamos en un lado de la ecuación la masa de la Tierra multiplicado por la constante G mayúscula, que es la constante gravitacional, dividido en R cuadrado, y eso igualado a la gravedad minúscula, es decir, G. Bien, eso quiere decir que G puede variar si R varía. La masa de la Tierra no va a variar porque no se le va a despegar ningún pedazo de masa al planeta Tierra, ¿verdad? Lo que sí puede variar es la distancia que medimos desde el centro del planeta Tierra. Entonces, por eso es que varía la gravedad en cada lugar del planeta Tierra, dependiendo de la altitud en que nos encontremos. Bien. Entonces, esta es la introducción de lo que era el problema. Bien, ese es el problema que nosotros tenemos. Y entonces podemos medir en un lugar una gravedad y en otro lugar otra gravedad. Y cuando lo hacíamos de forma presencial, eso hacíamos, medir la gravedad justamente
en la localidad de el edificio de física de la universidad. Bien. Ahora, como lo vamos a hacer de forma virtual, con un simulador, pues el dato va a ser para un lugar en que está estándar, ¿bien? Un lugar estandarizado para esa simulación, ¿ok? Entonces, no hay mucho que ver en la simulación, ¿verdad? En ese sentido, pero sepan que la gravedad es variable para cada localidad del planeta Tierra, ¿ok? Entonces, el objetivo de la práctica es medir la gravedad por medio del péndulo simple, y en este caso lo vamos a hacer de forma virtual, utilizando un péndulo simple, bien, en un simulador. Y el segundo objetivo es analizar la relación periodo-longitud que hay en un péndulo simple. Si ustedes se fijan, el péndulo va a tener una longitud L, que es la longitud de la cuerda, y este periodo tiene que ver con, si ustedes ponen a oscilar un péndulo, bien, este va a tener un periodo de oscilación, bien, como ustedes han visto en clase, así como un resorte tiene un periodo de oscilación. Y si han llegado a péndulos físicos, también sabrán que el péndulo también tiene un periodo de oscilación. Bien, estas dos cosas, introducción, objetivos, y lo siguiente es el marco teórico. Bien, aquí en el marco teórico la guía les especifica qué cosas necesitan colocar dentro de su informe. Ahora, importante y resalto aquí, usted en el marco teórico no va a colocar estas preguntas, no las va a colocar para nada. Simplemente las va a contestar en forma de párrafo. Es decir, usted va a colocar un párrafo o va a colocar un título de, por ejemplo, bosquejo del sistema de un péndulo simple. Por ejemplo, aquí le piden un bosquejo de péndulo simple. Usted pone un título, hace el bosquejo, luego va al siguiente punto. Me piden que realice un diagrama de fuerzas. Entonces realizó un diagrama de fuerzas. En la siguiente parte le pongo título, diagrama de fuerzas. Bien. Bien, no es necesario que ustedes pongan todo esto que les piden acá. Ustedes contestan a estas preguntas utilizando títulos, gráficos, párrafos, en ese sentido, sin colocar las preguntas. Esa es la forma correcta en redactar un marco teórico para un informe. ¿Ok? Entonces, yo les voy a explicar ahorita con esta presentación de apoyo este marco teórico. Entonces, pongan atención. Esto es importante porque aquí yo les explico todo lo que usted necesita saber para contestar estas preguntas. Bien, entonces lo primero es, les decía, hay que hacer un bosquejo del sistema. Pues aquí está el sistema. Bien, aquí tenemos la pelotita, sería el objeto que está sostenido en el hilo. Bien, tiene una masa M, el hilo tiene una longitud L y se coloca a un ángulo máximo de oscilación θ. Bien, y cuelga de algún sitio por ahí. Bien, ese es el bosquejo del sistema. Luego nos piden un diagrama de cuerpo libre. Pues sencillo, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en este sistema? Pues tenemos el peso aquí de este objeto masivo y tenemos una tensión, ¿verdad? Que es la tensión de la cuerda o del hilo. Bien, resulta que esta componente de fuerza de peso de este objeto M lo podemos descomponer en una componente que va en la misma dirección de la tensión y en una dirección transversa. ¿Ok? Transversa que va perpendicular a este lugar, o sea, a esta línea de acción de la cuerda. Y entonces, si nosotros analizamos bien el sistema, podemos ver que esta fuerza de tensión que va hacia arriba se va a anular con la fuerza de peso que va en este sentido, es decir, la componente que va en ese sentido. Estas dos son iguales, porque se tienen que anular. ¿Por qué se tienen que anular? Porque el cuerpo no se va a acelerar en esa dirección, es decir, en ese lugar, en esta dirección, siempre se mantiene en ese punto. Por eso no hay una aceleración aquí y la fuerza tiene que ser igual a cero, de forma de que se igualan ambas fuerzas. Ahora, la otra fuerza, la componente transversa, que va en el sentido como se muestra en la imagen, si ustedes se fijan, va a llevar al objeto en la dirección en que se puede decir que es la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es esta vertical que está aquí, bien, se colocaría en la vertical, y entonces esto es una fuerza de restitución. Las fuerzas de restitución son aquellas que llevan a objetos que están oscilando, que los llevan a su posición de equilibrio, ¿ok? En este caso, pueden ver que esta fuerza es mg por el seno del ángulo que está acá, ¿bien? Si utilizamos las leyes de senos y cosenos. Bueno, no es necesariamente utilizar esas leyes de senos y cosenos, sino se me escapa el nombre de cómo se utiliza este término en geometría, pero ustedes saben que hay que utilizar lo que es el lado opuesto entre hipotenusa para saber, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo aquí que
esta línea que va aquí de MG es la hipotenusa, bien, de este triángulo rectángulo que está acá, ¿ok? Y el lado opuesto al ángulo teta que está acá va a estar dado por el seno, ¿verdad? De ese ángulo y multiplicado por la hipotenusa, ¿ok? Entonces, por eso aparece este término. Y ese es el término que a nosotros nos interesa para después armar lo que se llama la ecuación diferencial del movimiento de este sistema. Entonces, explicarles acá cómo se obtiene esa ecuación diferencial, cómo llegamos a esa ecuación diferencial a través de analizar estas fuerzas, ¿bien? Entonces, pensemos primero, ¿cómo se va a mover el objeto? ¿Cómo se va a mover este objeto una vez que lo soltemos? Pues, si ustedes tienen imaginación, van a poder observar que se va a generar como un arco de círculo aquí, ¿verdad? ¿Ven? Un arco de círculo aquí. Se debería generar un arco de círculo aquí. Y nosotros podemos intuir entonces que el movimiento que va a tener este objeto M, ¿okay? De la masa M, es como va a tener un movimiento como circular, ¿verdad? Entonces venimos y nos referimos a este dibujo que está acá, ¿ok? Para mostrar lo siguiente. Nosotros tenemos esta sección de un círculo y tenemos un ángulo θ, ¿bien? Queremos saber cuál es la sección que corresponde, cuánto vale toda esa sección así para este ángulo θ, ¿ok? Ya sabemos de geometría básica que esto se puede expresar como S igual a R por θ, donde R es el radio del círculo, ¿ok? Simplemente eso. Ahora, si ustedes recuerdan de física 100, si yo quiero encontrar la velocidad con la que se mueve algo a través de una distancia, o digamos, si yo quiero encontrar la velocidad de una partícula que se mueve en el espacio, ¿verdad? Simplemente tengo que derivar la posición de la partícula. Es decir, digamos que la partícula se encuentra aquí en este caso, en este lugar S, bien, y se va moviendo por S, bien, por todo este espacio S, bien, que es un desplazamiento en S, bien, desplazamiento S. Y nosotros queremos encontrar la velocidad con la que se mueve, pues hay que simplemente derivar S con respecto al tiempo para encontrar la velocidad. Y así encuentro la velocidad, que sería una velocidad, le llama esto velocidad lineal, bueno, podemos decir como tangencial en ese sentido, una velocidad tangencial, que es igual a al radio. Si ustedes se fijan, yo derivo ambas ecuaciones con respecto al tiempo, entonces quedaría la derivada aquí con respecto a S, de S con respecto al tiempo, y la otro lado sería la derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿ok? Esta de acá se llama velocidad tangencial y la de acá velocidad angular, ¿ok? Lo que se conoce como V igual a R por omega, ¿bien? También lo han visto así en física 100 cuando vieron movimiento circular. Y aquí la segunda parte sería encontrar la aceleración, ¿bien? ¿Por qué ocupo la aceleración? Ustedes recordarán que la ley de Newton, la segunda ley de Newton, requiere de que usted sepa cuál es la aceleración, es decir, masa igual a fuerza igual a masa por la aceleración. Entonces necesitamos encontrar esa aceleración tangencial que va a tener el objeto aquí, ¿bien? Entonces, para eso derivamos otra vez esta velocidad, ¿bien? Sería la segunda derivada del desplazamiento, y entonces tendríamos una aceleración angular aquí para el ángulo, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Si utilizamos la segunda ley de Newton, como les decía, masa por la aceleración es la fuerza, ¿verdad?, que va a sentir. Entonces, la masa por la aceleración va a ser igual a la masa por la aceleración que encontré, que es la aceleración tangencial, la segunda derivada de esto con respecto al tiempo, ¿verdad? Y sustituyendo la expresión que había encontrado, acá me quedaría la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, bien, multiplicado por R por la masa. Y si ustedes se fijan, vámonos al problema. ¿Quién sería R en nuestro problema? ¿Quién sería R en nuestro problema? Aquí, donde está el péndulo. ¿Quién me participa? Nadie quiere participar. Bueno, entonces se los voy a decir.
Sería como Sí, el lado adyacente. no. Ok, pero gracias por participar. Muy bien. Si ustedes se fijan, aquí el radio va desde el centro del círculo hasta donde está la superficie donde se va a hacer este movimiento circular, ¿verdad? En el péndulo simple, ¿dónde estaría el centro de todo el círculo? Justamente aquí donde cuelga el hilo, si se fijan, ¿verdad? Entonces, aquí estaría el centro y entonces el radio iría desde el centro de aquí, que sería acá, hasta donde está el objeto que se sostiene, ¿bien? Entonces, el radio sería L, ¿bien? La longitud de la cuerda. Por eso podemos expresar aquí esto de aquí igual a esto de aquí, ¿ok? Luego, teniendo en cuenta que la fuerza que está actuando en este sentido es mg, seno del ángulo, nosotros podemos colocar esta fuerza MA, todo esto que está acá, MA, igualarlo a menos mg por el seno del ángulo. ¿Por qué lo colocamos negativo? Lo colocamos negativo porque es una fuerza de restitución. Las fuerzas de restitución van con signo negativo porque siempre llevan el objeto a su posición de equilibrio. ¿Bien? Entonces por eso va negativo acá. Entonces tenemos esta expresión por un lado, esta expresión por otro. Entonces podemos igualarla, ¿verdad? Porque tenemos masa de aceleración igual a lo mismo. Y entonces al igualarlas tenemos esta expresión de acá que es una ecuación diferencial, si se fijan. Es una derivada de una función. Y tenemos la función por el otro lado. Eso es una ecuación diferencial. Y tenemos, por simplificación, cancelamos m en ambos lados y mandamos a dividir el L al otro lado, ¿ok? Y se obtiene esta ecuación diferencial. Bien, entonces esta ecuación diferencial por sí sola, es una ecuación para un movimiento armónico, ¿ok? Solo así como está, es para movimiento armónico, solo así como está. Bien, cuando nosotros colocamos una condición importantísima, que es utilizar ángulos pequeños, es decir, acá el ángulo, no vamos a utilizar un ángulo muy grande, como por ejemplo 50 grados, sino que un ángulo pequeño son los que van de 0 a 10 grados. Nosotros hacemos una aproximación de que el seno del ángulo es igual al ángulo. ¿Okay? Recuerden eso de geometría. El seno del ángulo es igual al ángulo siempre que tengamos ángulos pequeños. Entonces, aproximamos esta ecuación de aquí a la ecuación que está aquí. Y a esta ecuación que está acá se le llama una ecuación de movimiento armónico simple. Diferente a la que está acá. Esta es solo armónico y esta es armónico simple. ¿Ok? Eso es lo que mostraba aquí. Y quiero que vean la similitud que tienen estas ecuaciones con la ecuación del resorte. Si ustedes recuerdan, la ecuación del resorte que vieron en clase es similar. Si se fijan, una es en ángulo y la otra es en X. ¿Bien? Y que el término que acompaña aquí, las constantes son diferentes. En el resorte es K sobre M y en el péndulo es G sobre L. Ahora, si ustedes hacen una analogía con el resorte, recordarán que este factor K sobre M tiene que ver con la frecuencia con la que se mueve el resorte. Entonces, esa frecuencia está dada por la raíz de K sobre M. Entonces, haciendo analogía con la ecuación del péndulo, que es esta, un péndulo simple, con movimiento armónico simple, quiere decir entonces que este péndulo se va a mover con una frecuencia angular de raíz de G sobre L. Bien, haciendo la analogía correspondiente. De esta manera, esta es la frecuencia natural del péndulo simple. Bien, importante. Entonces, aquí tienen que observar una cosa, que esa frecuencia depende de la gravedad que está sintiendo el péndulo y de la longitud que tiene el péndulo. Son las variables que se necesitan medir. Longitud y gravedad para encontrar esta frecuencia. ¿Ok? Pero lo que nos interesa no es exactamente esta frecuencia, porque nosotros andamos buscando medir esta gravedad. Bien, podemos medir la longitud del péndulo, sí, pero ¿cómo medimos este de aquí, esta frecuencia angular? Bueno, esto es un poco más difícil de medir directamente. Entonces lo que hacemos es pasarnos a otra variable que sí podemos medir, que es el periodo de oscilación de un péndulo. Entonces, este periodo se puede definir siempre como 2 veces pi sobre la frecuencia angular. Bien, entonces despejando esto y sustituyendo acá, despejando para el periodo, se obtiene esto que está acá.
Bien, y esa es la ecuación importante del día de hoy. Y la ecuación del periodo de oscilación del péndulo simple, ¿ok? Si se fijan, el periodo depende de la longitud y la gravedad. Entonces, yo necesito encontrar gravedad. Entonces, para encontrar gravedad necesito medir longitud y medir tiempos de oscilación. Entonces, vamos a la guía que está acá arriba y vamos a explicar cómo funciona el experimento. Bien, entonces, aquí la guía les muestra los recursos que se necesitan, donde se les da el enlace a lo que es el simulador. Cuando ustedes den clic aquí, les va a llevar a un sitio donde se encuentra esta página web. Bien, ven todos esta página web que dice Lab de péndulo y aparecen 3 cuadritos. Sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, le dan aquí donde dice introducción y listo. Bien, aquí se les muestra lo que necesitan saber. O lo que necesitan hacer. Bien, entonces lo primero que van a hacer es esto, colocarle el cronómetro. ¿Por qué? Porque ocupamos medir tiempos de oscilación. Entonces ocupamos un cronómetro para medir tiempos. Eso es lo primero que van a colocar un cronómetro. Esta regla es innecesaria, no la toquen, no es necesaria utilizarla. ¿Por qué? Porque aquí ocupamos medir longitud y tiempo. El tiempo lo medimos con el cronómetro y la longitud lo podemos medir aquí en estos cuadritos que están aquí a la derecha, donde se dan datos de longitud, datos de masa, datos de gravedad y datos de la fricción, ¿ok? Yo les explico ahorita cada uno de ellos. La longitud me da, si yo la muevo con esta, de esta forma, si yo muevo así el botoncito, perdón, puedo cambiar la longitud del péndulo, bien, si se fijan. Entonces, digamos que la dejamos en ese lugar, bien. La masa también la puedo cambiar, la puedo hacer más pequeña o más grande, ¿ok? Ok. La gravedad también la puedo cambiar, pero es mucho mejor cambiarla personalizadamente. Dar una gravedad ya determinada. Yo quiero medir la gravedad de la Tierra, entonces voy a someter al objeto a la gravedad de la Tierra. Entonces acá le dan clic a este botón y aquí pueden elegir la gravedad de la Luna, la Tierra, Júpiter, un planeta X o personalizarla. Entonces, en el laboratorio, lo que van a medir ustedes son la gravedad de la Tierra y la gravedad de Júpiter. Bien, entonces vamos a empezar con la gravedad de la Tierra. Mostrarles, por ejemplo, cómo se hace con la Tierra. Y la fricción es para, en el caso en el que hay fricción en el medio ambiente. En este caso, si estuviéramos en un presencial, sería la fricción del viento, ¿verdad? Es decir, habría resistencia del viento. Y esta fricción lo que causa en el sistema es que perturba el sistema de tal manera que ya no podemos llegar siempre al mismo ángulo de oscilación. Es decir, ese ángulo de oscilación cada vez disminuye porque hay un amortiguamiento de lo que es el sistema por esta fricción. Entonces, ¿cómo funciona el experimento? Nosotros primero lo que vamos a hacer es colocar la longitud primero a 0.7 metros. 0.7, como dice acá. Si vamos a la guía, aquí en la guía aparecen las unidades, bueno, las mediciones que deben hacer. La primera tiene que ser a 7.7, ve 0.7 metros de longitud. Entonces, por eso colocamos aquí 0.7. Si se fijan, no aparece el valor de la masa, porque si se fijan en la ecuación que yo les mostraba aquí, no aparece el término de masa aquí, no aparece el término de masa en la ecuación que está aquí. Eso quiere decir que el movimiento es independiente de la masa. Es decir, yo puedo colocar cualquier masa en este objeto y siempre se va a mover con la misma velocidad, con la misma frecuencia. Bien, siempre vamos a tener el mismo periodo también. Entonces, esto es arbitrario, lo pueden colocar donde ustedes deseen. La gravedad, les dije que en la Tierra, y vamos a dejar la fricción. Ahorita se la voy a colocar en este. Bien. Vamos a trabajar las mediciones sin fricción, pero les voy a mostrar qué pasa cuando hay fricción. Bien. Nosotros vamos a dar clic aquí. Bien. Para hacer empezar el cronómetro. Una vez que lo empezamos, le damos aquí para detenerlo. Y si lo queremos reiniciar, le damos aquí al botón de Restart. Bien. Entonces, vamos primero a darle clic a donde dice aquí para pausar el experimento. ¿Por qué vamos a pausar el experimento? Porque ocupamos pausar el experimento aquí para darle play al cronómetro. El cronómetro no se va a iniciar hasta que yo
de play a lo que es el experimento aquí en este botón en azul que dice play. Bien. A la derecha tenemos modo de correr el experimento en forma normal o en forma lenta. Ya vamos a ver para qué sirve esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar el péndulo. Una vez que están estas condiciones, así como están, primero es colocar el cronómetro, ¿verdad? Colocar la longitud indicada, una masa y el grado, ¿verdad? Y en el caso de que vayan a hacer las misiones va a ser sin fricción. Bien, aquí se les voy a mostrar con fricción para que vean una cosa, bien, una peculiaridad. Luego van a darle clic aquí para que se muestre el botón de play, o sea, van a pausar el sistema y luego le van a dar clic a play del el cronómetro, de forma de que no va a empezar, se va a mostrar en 0 y se va a empezar a mover el cronómetro cuando yo dé play aquí, ¿verdad? Pero antes de darle play aquí, van a mover el péndulo a 10 grados, como se muestra aquí. Entonces, ahí se muestra arribita 10 grados. Entonces, este es su posición inicial. ¿Ok? Esta va a ser su posición inicial. Una vez que lo tengamos aquí, nos aseguramos que está a 10 grados. Nos aseguramos que todo esté bien, que el cronómetro esté iniciado. Y le vamos a poder dar play. ¿Ok? Vamos a dar play y tenemos que contar las oscilaciones que realiza el péndulo. ¿Cómo se cuenta eso? Es decir, cuando empecemos, va a venir acá, va a venir a este extremo o va a regresar. Entonces, cuando regrese, vamos a contar primera oscilación. ¿Ok? Va a volver a irse y va a regresar, segunda oscilación, y así sucesivamente. Tienen que tener cuidado de no cometer el siguiente error. A veces pueden empezar a contar 1 cuando den clic a play, y eso es incorrecto, ¿ok? La primera oscilación ocurre cuando vuelve por primera vez. Entonces, mucho cuidado con eso. Vamos a hacerlo ahorita acá. Yo voy a dar play, y entonces empieza a contar 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6, hay que llegar hasta 10, 7, 8, 9 y la décima colóquenla en modo lento para pausar el sistema cuando esté en la rayita de la última, ¿ok? Ahora, quiero que se fijen en una cosa. Vieron que el último, sí, Disculpe, dígame. no me quedó muy claro. ¿Se cuenta una oscilación cuando el péndulo ha regresado a la posición inicial? Exacto, cuando regresa a la posición inicial. Ahí se cuenta, Ah, se empieza a contar, ¿ok? ok, gracias. Entonces, si se fijaron en la décima oscilación, o sea, el último lugar que llegó acá, no está a los mismos grados que estaba inicialmente. ¿Cómo me puedo cerciorar de eso? Pues si ustedes le dan clic al péndulo, va a aparecer a cuántos grados está. Bien, está a 8 grados, no estaba a 10 grados como debería ser. Esto pasa por la fricción, es decir, la fricción me genera una resistencia en el sistema y me lo amortigua de forma de que la amplitud de este ángulo empieza a disminuir. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando hay fricción. Entonces, todas las mediciones las van a hacer en el sentido de sin fricción. Porque cuando ya hay fricción hay que añadir un término más a esta ecuación. Hay que añadirle un término de una primera derivada cuando hay fricción. ¿Ok? Entonces, eso es una primera derivada multiplicada por una constante. Ese es el término de fricción. Entonces, para términos, en términos de que vamos a hacer el experimento mucho más sencillo, para tratamientos más sencillos, solo vamos a utilizar sin fricción el sistema. Entonces, para otra medición, venimos, vamos a hacer la medición como corresponde, con los datos que corresponde. Vamos a resetear aquí el cronómetro, vamos a darle play, cronómetro, vamos a poner el péndulo a 10 grados y listo. Bien, todo lo tenemos listo para medir. Damos play y empezamos a contar cuando regrese por primera vez acá, como 1, luego 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la décima la ponen en lento, ¿verdad? De esta forma, cuando llegue a la rayita, lo pausan y se cercioran que está en 10. Bien, listo. Y entonces, este es el dato que van a tomar como periodo de 10 oscilaciones. Si se fijaron, he contado 10 oscilaciones, entonces ocupo medir, lo que yo ocupo es el periodo de una sola oscilación. ¿Cómo obtengo eso? Tengo el tiempo para 10 oscilaciones. Si quiero solo el de una,
divido este tiempo entre 10, ¿verdad? Entonces, este tiempo que van a dividir entre 10 es el que van a anotar en su guía, en la tabla, donde aparece aquí donde dice periodo. ¿Bien? Entonces, van a hacer el mismo procedimiento para cada uno de los datos. Bien, simplemente el siguiente dato sería aumentar aquí, vamos a resetear aquí el cronómetro. Aumentamos a 0.75, como dice la guía. Bien, bien, 0.75. Y le damos play al cronómetro. Nosotros le damos que está en 10 y le damos play al sistema. ¿Ok? Y lo ponemos en normal para que avance rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y listo. Y así toman las mediciones, muchachos. Bien, este procedimiento se hace lo mismo para la gravedad de Júpiter, porque también deben hacer lo mismo para Júpiter. Si se fijan, esta tabla es para gravedad de la Tierra y también acá les aparece para gravedad de Júpiter. Entonces es el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es que para esta tabla usted va a cambiar la gravedad acá por la de Júpiter. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el uso del simulador? Licenciado, ahí en Entendido. periodo va, ahí en periodo va el periodo de una oscilación. En la tabla. Sí, en la tabla. Sí, en la tabla va a colocar el periodo de una sola oscilación, ¿verdad? O pueden hacer lo siguiente, bien, yo les doy la opción de hacer lo siguiente. Colocan la primera columna, así como está, ¿verdad? De los números, el número de mediciones, la segunda, la longitud, la tercera del periodo de 10 oscilaciones y una cuarta columna colocan el periodo de una sola oscilación. Es decir, en este van a colocar el dato que obtienen del simulador y en la siguiente el dato dividido entre 10. Muy bien. ¿Otra pregunta? Lick, entonces en la tabla, bueno, sería, ¿cómo se llama? En vez de, siempre para cada una de las filas, vamos a hacer las 10 oscilaciones y Sí. sacar el dato así dividiendo. Ajá, exacto. Ok, y solo vamos cambiando entonces la longitud, ¿verdad? Del cordel. Exacto, exacto, así, justo así. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la parte en que ya ustedes cómo van a tratar los datos, ¿ok? Y resulta que van a hacer un ajuste lineal, ¿ok? Entonces, vamos a empezar fuerte esta práctica porque tienen que hacer un ajuste lineal, pero es un ajuste lineal que no tiene intercepto, entonces es más sencillo, ¿ok? La ecuación importante les hablaba yo que era esta, ¿verdad? El periodo de oscilación igual a 2pi sobre la longitud por la gravedad. Entonces tengan muy en mente esta ecuación. Bien, esta ecuación les va a servir mucho en la prueba para elegir la opción correcta en cada una de sus preguntas. Bien, porque más que todo van encaminadas en esta ecuación las preguntas que se pueden hacer de acuerdo al péndulo. Bien, entonces esta ecuación se puede linealizar reordenándola de una manera diferente para obtener esto que está acá, ¿ok? Donde esto que está acá corresponde a una variable y, esto que está acá en paréntesis corresponde a una variable x, y esto que está acá, la g, la gravedad, corresponde a la pendiente de la línea, ¿ok? Entonces, es una línea que no tiene intercepto, solo pendiente. Entonces, ¿cómo se encuentra la pendiente m? O sea, la línea sería y igual a mx, ¿ok? ¿Cómo se encuentra m? Simplemente se utiliza esta ecuación que está acá, que se hace una sumatoria de x por y por y entre la sumatoria de x y al cuadrado. Y el x y es esto que está acá, lo que les decía, y el y esto que está acá. Luego, se tiene que encontrar la incertidumbre de g o de la gravedad de esta manera, utilizando esta expresión que está acá, que sería SY en el numerador y abajo la raíz cuadrada de la sumatoria del XY al cuadrado, ¿ok? Y donde SY es esta expresión que está acá, donde acá dentro del numerador se coloca la sumatoria de y menos mxy al cuadrado, donde este y es cada uno de los datos que tiene acá, menos la pendiente que usted encontró por cada dato que está acá, y hace la sumatoria de cada uno de ellos. Ya les explico cómo hacer esa tabla
está en el material de apoyo cómo se hace esa tabla de la linealización de forma sencilla, ¿ok? Este n son los números de datos, no vayan a confundirlo con otra cosa. Y les explico ahorita entonces cómo se hace eso de la regresión en la tabla. Bien, entonces vamos a ver aquí está. Bien, listo. Regresión lineal sin intercepto. Aquí tienen, yo les muestro en la primera columna quiénes son los datos del tiempo por 10 segundos, por 10 oscilaciones, y el de una sola oscilación, ya dividido aquí, si se fijan, entre 10. Tengo aquí los datos de longitud para cada, pero solo que lo he hecho para empezando desde una longitud más corta, en este caso, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que encontrar el X de cada uno. Entonces, el X de cada uno, recordarán que se ha mostrado acá, sería 1 sobre 4 pi cuadrado sobre LI. Entonces, agarran este de aquí y lo meten en esa expresión, ¿ok? Sería 1 sobre 4 pi al cuadrado por este. El segundo componente, lo mismo, y van repitiendo, ¿ok? Luego, la componente en Y sería 1 sobre el periodo al cuadrado. Entonces, agarran 1, lo dividen entre este al cuadrado y lo colocan aquí. Y lo mismo para cada uno de la columna, ¿bien? Entonces, así obtienen cada X, cada Y, y con cada X y cada Y tienen que encontrar lo que les pide las ecuaciones. Entonces, sería la primera, multiplicar X por Y para encontrar XY por YI, que es este que está aquí. Multiplicar cada uno de estos y colocarlo en esta columna. Luego el otro es X cuadrado, XY al cuadrado. Entonces va a agarrar este, lo eleva al cuadrado y lo coloca aquí. Este lo eleva al cuadrado y lo coloca aquí, y así sucesivamente. Vamos a la ecuación de la pendiente. Dice que es la sumatoria del XY por YY entre la sumatoria del XY al cuadrado. Entonces debe hacer una sumatoria de esas columnas, ¿ok? Suma esta columna, suma esta columna. Este resultado de aquí es la sumatoria de XY por YY, y el de abajo, el del otro lado, es el que va abajo, la sumatoria de XY al cuadrado. Entonces, esto va en el numerador, esto en el denominador, como se expresa aquí, ¿se fijan? Así encuentro M y obtengo un valor de M dado por esto. Si se fijan, es parecido al valor de la gravedad. Luego, hay que encontrar la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, hay que utilizar este valor, esto que les decía, el SY, que está dado por esta expresión que está aquí, ¿ok? Y eso se hace de la siguiente manera. Deben poner en una tabla el YI y el XY, ¿ok? Recordando que el XY y el YI son estos mismos que usted encontró aquí, ¿bien? Este X es el XY y este Y es el YI, ¿bien? Si se fijan, son los mismos para los que están acá, ¿bien? Entonces, hace esta otra tabla, coloca en esta tabla este M aquí, ¿bien? Y luego tiene que hacer la diferencia de la multiplicación de este con este y le resta el YI, ¿ok? O lo hace al revés, a YI le va a restar M por XY, ¿ok? Y lo coloca, y toda esa diferencia la eleva al cuadrado, como se muestra aquí, al cuadrado, y la coloca aquí. Y hace eso con los 6 datos, y luego lo suma para obtener la sumatoria que le piden aquí en el numerador. ¿Bien? Entonces, simplemente se hace eso, se sustituye aquí, y luego ese Y se sustituye después en esta expresión de aquí, donde este sumatoria de X y ya lo conoce también, porque es el mismo que aparece para la ecuación de M. Sustituye y encuentra el intercepto. Bien, entonces recuerden, cuando tienen pendiente, esta pendiente, pendiente valor central, y su incertidumbre, deben expresar su resultado como de esta manera, en forma estándar. Con valor central más menos su incertidumbre, colocan paréntesis y luego las unidades. Bien, recordar que las unidades hacen que estas variables sean físicas, es decir, ustedes tienen que colocar unidades siempre en sus reportes, cuando reporten algún resultado, de esta forma. Las reglas para reportar son las siguientes. Este debe tener solo una cifra significativa, es decir, después del punto decimal solo tiene que tener un número distinto de 0, es decir, que si aquí hubiese sido 0.1085, por ejemplo,
solo pondría 0.1, ¿ok? Pero si si se encuentran varios números antes del punto decimal, sí puede colocarlos, solo coloca los números que se encuentran antes del punto, ¿ok? Así se colocan las cifras aquí en esta parte, en la incertidumbre. Y el valor central debe ser siempre escrito de forma de que los dígitos después del punto decimal deben ser igual a los dígitos de la incertidumbre después del punto decimal. Si se fijan, acá hay 2, entonces aquí sí hay 2, entonces acá tiene que haber 2. Bien, por eso es que aproximado aquí, este 1 ya no aparece, bien, porque lo he truncado, porque no hay una tercera cifra aquí, bien. Y lo demás es encontrar precisión del resultado o incertidumbre relativa porcentual, que es esta, ¿ok? Donde ustedes tienen que dividir la incertidumbre entre el valor central, ¿ok? Y multiplicarlo por 100. Esto les va a decir si su resultado es preciso. Y el de la exactitud se muestra en la guía, ¿bien? Entonces, una vez ustedes hacen estos cálculos, van a encontrar la gravedad para la Tierra y para Júpiter. Muy bien. Tienen que hacer el gráfico, bueno, el resultado de, bueno, los cálculos de regresión para la gravedad de la Tierra y gravedad de Júpiter. Muy bien. Y aquí expresan en estas tablas sus resultados. Valor central y su incertidumbre. Y también tienen que reportar sus resultados, como les dice acá. Reportar sus resultados de esa forma que les explicaba en la presentación, con las unidades correctas. Bien. Luego, en la gráfica debe presentar un gráfico de las regresiones lineales. Bien, entonces en el gráfico debe contener los puntos de X, Y, Y, es decir, los datos de X, Y, Y, y en el mismo gráfico tiene que tener el ajuste lineal. Bien, eso ya lo han hecho en Física 100, cómo se hace, entonces eso tienen que incluirlo, esas dos gráficas. Sería una gráfica para la primera regresión y para la segunda regresión. En el análisis de resultados, ustedes tienen que responder a estas preguntas que están acá, pero sin colocar las preguntas. Bien, eso quiere decir que usted va a contestar, por ejemplo, dice aquí, basado en los resultados obtenidos para los dos planetas, ¿cuál tiene mayor valor de aceleración de la gravedad? Entonces, usted va a colocar la sección análisis de resultados y va a empezar comparando los resultados que obtuvimos de la aceleración de gravedad del planeta Tierra con el planeta Júpiter. Podemos ver que este es mayor que este, entonces este tiene mayor aceleración que este, ¿ok? Y entonces ustedes contestan si eso es coherente con lo que saben, sustentándose en qué planeta es más masivo, ¿ok? Segunda pregunta. Aquí donde tienen que colocar la parte de la exactitud del experimento. Dice, investigue los datos teóricos en fuentes confiables para el valor de la gravedad. Entonces, usted investiga un valor de dato teórico de la gravedad, de Tierra y de la Júpiter, ¿ok? Y luego calcula el error de exactitud, ¿ok? El error de exactitud le dice a usted qué tan exacto es su resultado, ¿bien? Entonces, lo hacen con esta fórmula, ¿bien? Y se lo aplican para cada resultado. Es decir, por eso aquí aparece este sub i acá, porque es para cada resultado, para el resultado de la Tierra y para el resultado de Júpiter. Entonces, tienen que hacerlo dos veces, ¿verdad? Uno para cada planeta. Luego está el gráfico del intervalo referente a cada medición. Dice, compruebe que el valor teórico se encuentra dentro de este. Si hay diferencia, determina la discrepancia significativa o no. Es decir, cuando usted obtiene una medición, es decir, un valor más o menos su incertidumbre, usted lo que tiene es un intervalo, ¿verdad? Entonces, usted tiene que graficar el intervalo de su medición y colocar una línea recta en el sentido donde se encuentre el valor teórico. Bien, eso se llama un gráfico de discrepancia. Y entonces, usted analiza si ese valor teórico, esa línea recta, queda justo en el intervalo de medición. Si eso pasa, quiere decir que la discrepancia no es significativa en este caso, ¿ok? En el caso de que, o en el caso, no es que la discrepancia no es significativa, sino que podemos decir lo siguiente. Si su intervalo contiene el valor teórico, podemos decir que su medición es satisfactoria. Eso es lo que podemos decir, ¿ok? Porque contiene el valor teórico, ¿bien?
Ahora, lo que sí es importante hacer este gráfico bien, es para cuando hay varias mediciones de una misma cosa. En este caso tienen una gravedad de Tierra y una gravedad de Júpiter. Entonces, el gráfico lo tienen que hacer uno para Tierra y otro para Júpiter. Y en cada uno van a colocar el valor teórico y el intervalo que le corresponde a su medición. Y luego, en el punto número 4, tienen que colocar lo que les decía, la incertidumbre que les da la precisión, ¿bien? Que es la incertidumbre entre el valor central por 100. Lo hacen para cada resultado, por eso aparece el I aquí, el sub I acá. ¿Ok? Luego está la parte del cuestionario en la que usted tiene que contestar estas preguntas. Ahora, como es un cuestionario, estas preguntas sí las debe colocar dentro del informe, es decir, sí coloca la pregunta y luego la responde. Igual con la segunda, la tercera y la cuarta. Bien, entonces la primera pregunta dice, se conoce que el péndulo simple es un modelo ideal de un sistema físico. Dice. Si se trata de replicar en un laboratorio real este sistema, péndulo simple, ¿qué condiciones debe tener para que se aproxime lo más posible al modelo idealizado? Entonces dice, considera las características que definen un péndulo simple. ¿Cómo contestan esta pregunta? Ustedes tienen que imaginarse el péndulo. Ustedes imagínense que quieren crear un péndulo. Y entonces, si ustedes lo construyen, también lo pueden hacer y empiecen a trastearlo, a hacer como, digamos, mediciones con él o a ponerlo a prueba. ¿Ok? Y entonces tienen que comparar ese péndulo que ustedes construyan o que se imaginen cómo funcionaría en montaje real con el que ven en el simulador. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, porque el que está en el simulador es un péndulo simple, pero el que nosotros podemos hacer en la vida real puede variar en algunas cosas, que son algunas consideraciones que hay que tener. Bien, y les voy a dar dos de ellas. Bien, la primera es que el péndulo tiene que oscilar en un solo plano. Ustedes se fijaron aquí, cuando yo le doy play a esto, el péndulo no está oscilando como en 3 dimensiones o generando círculos, sino que está generando en el mismo plano en que está contenido la simulación. Bien, eso es que oscila en un plano. Esa es una de las consideraciones. Y otra consideración es que el objeto que se encuentra sostenido tiene que ser de densidad constante. ¿Ok? Eso quiere decir que no se le tiene que estar cayendo pedazos o cosas así, y tiene que ser perfectamente esférico el objeto, bien, para que funcione. Eso ayuda para evitar resistencia con el aire, en ese sentido. Bien. Y hay otras dos condiciones más que faltan que ustedes deben pensar e imaginar cuáles son. Bien. Segunda pregunta, en relación a la pregunta anterior, dice, ¿cuál sería la razón de instalar el montaje días antes de realizar una práctica? Bien, entonces esta pregunta les da una pista de otra condición que yo no he dado aquí, que se necesita para un montaje real, y ustedes deben contestar por qué es que es necesario en un montaje real tindar los péndulos días antes de medir. Bien, piénselo detenidamente y usted sabrá cuál es la respuesta. La tercera es que investigue qué es el péndulo de Foucault y que permite mostrar acerca del movimiento de la Tierra. Esto es pura investigación. Y lo cuarto es que se pregunta por qué la aceleración gravitacional tiene diferentes valores en cada localidad del planeta Tierra. En qué puntos de la Tierra es menor la gravedad y en qué puntos es mayor. Entonces, esta pregunta la contestan, como yo les expliqué al principio de la práctica, porque la gravedad varía en ciertos lugares del planeta Tierra. De esa misma manera. ¿Bien? Luego, esta es la sección de las conclusiones, donde usted tiene que colocar 3 conclusiones, ¿bien? Basándose más que todo en sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? Encontrar aceleración de la gravedad y analizar periodo y longitud. Entonces, como encontró 2 gravedades, es decir, la de Júpiter y la de Tierra, usted coloca en la primera conclusión cuál es la aceleración de la gravedad que determinó para la Tierra. ¿Ok? Y tiene que colocar también el valor que encontró, es decir, reportarlo. Es decir, una conclusión de este tipo. Determinamos la aceleración de la gravedad del planeta Tierra con este valor
y colocan más o menos la incertidumbre y las unidades, ¿bien? Y pueden indicar también la precisión que tiene o exactitud que tiene ese resultado, ¿ok? Y lo mismo hacen con la segunda conclusión, solo que sería para el planeta Júpiter. Y la tercera tiene que ir encaminada a que ustedes encuentren cómo es la relación de longitud y periodo en el péndulo simple. Bien, lo demás es colocar referencias que ustedes utilicen para crear el marco teórico. Bien, y esto es todo lo que ustedes tienen que hacer para el informe de esta práctica. ¿Tienen alguna pregunta? No, todo claro. Ok, entonces vamos a hacer los grupos ahorita en el tiempo que queda. Para las personas que se conocen dentro de los que están ahorita aquí, pueden ver en los participantes de la reunión. ¿Hay alguno entonces que conozca a alguno de sus compañeros en la sesión que estamos ahorita? Yoli, póngame con Nubia, por favor. Ok. ¿Cuál es su nombre? Alan Velázquez. Alan, permítame. Primero termino con Alan. Alan Fernando Velázquez. Sí. Alan Y Eduardo la está igual. compañera me dijo que era Nubia Figueroa. Sí. Muy bien. Siguiente compañero. Alan Eduardo Estrada, igual con ellos dos. ¿Con ellos dos? Sí, Entonces ya tienen 3 en ese grupo. Muy bien. son Jonathan Los Hernández. grupos, decirles que los grupos van a ser máximo 5 personas, ¿verdad? Jonathan Hernández también con Nubia y Alan, los dos Alan. Entonces ya hay 4 en este grupo, ¿verdad? sí. ¿Hay algún otro que conozca a sus compañeros? Yoli, Dígame. Fernando José Guzmán. Ajá. ¿Con quién? A él lo conozco con Fernando José Barahona. Fernando José Barahona. Muy bien. ¿Conoce a alguien más usted que pueda formar grupo con ustedes? No, ahí Bien, vamos a esperar. entonces sí, eso hay que esperar. Más tarde, yo creo que más tarde les envío cómo quedarían los grupos completos. ¿Hay alguien más? Bueno, parece que no hay nadie más. Entonces, más tarde les caerían al correo cómo quedarían los grupos conformados, ¿verdad? Y estén atentos, ¿verdad? Y en el campus también ya haría la agrupación correspondiente para que ya la otra semana tengan la posibilidad de subir su trabajo, ¿ok? ¿Cuándo Solo lo mandaría, instructor? el trabajo, ¿cuándo tienen? No, los grupos. En los grupos, hoy en la noche les enviaría por correo los grupos, ¿cómo quedarían? Muy bien. Ok, Solo está decirles bien. una cosita más. Si ustedes se fijaron, no en la evaluación la asistencia no es obligatoria en el sentido de que no hay puntos por asistencia. Lo que sí el coordinador nos dijo es lo siguiente, es que todas aquellas personas que tengan una asistencia intachable en lo que es el laboratorio, tienen la posibilidad de adquirir algún punto extra si lo necesita. Es decir, si al final de la clase necesita un punto para pasar el laboratorio, eh, tenemos el permiso para dar ese puntito mientras
el estudiante haya sido una persona con asistencia intachable, ¿ok? Entonces, si se quieren preocupar por la asistencia, háganlo en ese sentido, ¿verdad? Por si acaso, Lick. ¿sí? Y el examencito es siempre, ¿verdad? A la hora de la práctica. Sí, a la hora de la práctica vamos a esperar 5 minutos para que todos estemos aquí, todos los que entren, ¿verdad? Todos los que van a estar en la reunión. Es decir, empezamos a las 5, entonces 5 y 5, yo les voy a mostrar aquí en Teams, en pantalla, dónde van a encontrar la prueba en el campus para que ingresen todos y entonces en el tiempo que esté dispuesta la prueba, ustedes la hacen. Una vez terminemos la prueba, vamos a hacer la práctica, a enseñarles qué es lo que se va a hacer en esa práctica del día que corresponde, ¿ok? Lo del informe dijo que dentro de 10 días se entregaba. Sí, más o menos 10 días, 11 o 12 días, por ahí, ¿ok? Ok. Ahorita estamos esperando a ver que aparezca el aula que les decía, donde vamos a jalar todos esos documentos unificados para solo atraerlos al aula virtual correspondiente de cada sección. Entonces, si eso se tarda mucho, creo que se va a extender más el tiempo en que vamos a subirles, en que ustedes van a subir la entrega. Pero si eso se hace ya mañana, pues van a quedar de 10 a 12 días, ¿bien? Ok. Di- Entonces, si no hay otras preguntas, muchachos, nos podemos retirar por el día de hoy. ¿Bien? Espero tengan una bonita tarde y mucha suerte en sus clases. Gracias. Gracias, Lick. Gracias. Feliz tarde. Buenas Buenas tardes. noches, doctor. Gracias. Gracias.